De todos los géneros del anime, el isekai es uno de los más populares. No hay temporada donde no haya un isekai. Lamentablemente, gracias a algunos representantes del género, normalmente se les tacha de genéricos a todos los animes de esta categoría. Sin embargo, hablemos de isekais. El isekai es un género del anime que trata historias de fantasía de otro mundo. Esto nos recuerda mucho al género de fantasía de las novelas europeas. Sin embargo, es tratado de una forma muy distinta en Japón, ya que de obras de literatura japonesa antigua. El isekai posee ciertos elementos que lo hacen destacar dentro del mundo del anime. El primero es que siempre parte de nuestro mundo. Conocemos a un protagonista que lleva a un mundo paralelo o maravilloso. En algunos casos, entra de forma voluntaria a un mundo digital. En otros es invocado por seres de ese otro mundo. Y por último, también existen casos en los cuales el protagonista llega después de haber muerto en nuestro mundo. Algo que tienen todos los isekai es que al venir de nuestro mundo, el personaje principal posee una característica o características únicas dentro de este mundo. Y son esas habilidades especiales las que se utilizan dentro de la historia como recurso narrativo. Urashima Taro sería el cuento que inspiró a los primeros escritores de isekai. El cuento trata sobre un pescador que salva una tortuga y es llevado a un mundo submarino. Después de pasar algunos días en el mundo submarino, el pescador vuelve dándose cuenta que han pasado 300 años. Todo muy anime, se me lo pregunta. En la era contemporánea son muchos los animes que han tomado inspiración de este cuento, contando historias sobre mundos paralelos. Pero de lejos de ser algo reciente, el isekai existe en el anime casi desde su creación. Muchos clásicos del anime del género isekai poseen inspiración directa en la literatura y mitología del Japón antiguo, y es de estas obras de las que ven los animes modernos, los cuales, si bien claramente se basan en historias y conceptos europeos, la forma de tratarlos siempre termina siendo una forma distinta, porque responden a una tradición distinta. Desde hace años ha explotado en popularidad este género, a tal punto de que no existe una temporada donde no haya un isekai, y la verdad es que el género funciona. Cada temporada nos sorprende con un concepto distinto, y eso ha provocado su masificación. Muchos ven a Sao como el inicio de toda esta explosión de isekais, pero la verdad es que ya eran populares antes. Lo que sí propició Sao fue su salida de Japón, mostrando a los espectadores del mundo cómo se trataba la fantasía japonesa. Sao marcó las pautas del que muchos animes siguieron, ya que es el producto ideal para su público, los adolescentes. Y la masificación del género ha ido fijándose a ese target de audiencia mezclándose con el género del shounen. El isekai te permite como escritor mucho más libertad que el resto de géneros, ya que al ser un mundo con unas reglas inventadas por el autor, no está sujeto a una realidad ya impuesta. Además, la obra nos acerca al mundo con ayuda del protagonista, haciendo que tengamos mucha más empatía por él. Los isekai normalmente descansan más en el desarrollo de personajes que en el desarrollo de mundo, ya que los mundos de fantasía tenemos a montones. Y lo que diferencia las obras siempre es el tipo de personaje que aparece. Esto se ha explotado con el concepto del héroe, el que siempre es distinto, dándonos conceptos distintos, como lo son el héroe del escudo o el héroe precavido, permitiendo que en un mismo mundo genérico puedan existir historias totalmente distintas, ya que el enfoque recae en el personaje y no en el mundo. El isekai depende mucho de introducirnos de buena manera a su mundo, y como dije antes, el que tiene esta tarea es el protagonista, y por esta función central a la hora de llevar la historia es que muchas obras con muy buenos personajes terminan decayendo, ya que el personaje principal no está a la altura o simplemente no es interesante. De nada te sirve tener un mundo fantástico si la historia no es interesante, y si no es interesante porque no posee algo que lo identifique, volviendo al anime uno genérico del montón. Como se puede ver, el isekai es más que un género de anime genérico. Posee una historia literaria muy rica. Esta historia se demuestra en su forma de contar la fantasía, muy basada en el protagonista y en los personajes del mundo más que en el mundo en sí.
porque muchas veces los mundos del Isekai no son muy innovativos. Siempre poseen los mismos elementos. Y al final la diferencia de cada Isekai es el personaje o el concepto que se quiere explotar, ocupando el mundo de fantasía como una excusa para desarrollar buenos personajes o conceptos. El Isekai tiene su lugar bien merecido en la cultura otaku, y no parece que vaya a decaer en el futuro, por lo que tenemos Isekais para rato. Ahora, una pregunta para ti. ¿Te gusta el género? ¿Cuál es tu Isekai favorito? Recuerda dejar tu like y suscribirte si quieres recibir más contenido como este. Mi nombre es Alex y muchas gracias por verme.